Y yo quiero darte una palabra que estoy convencido que va a bendecir tu vida poderosamente, que se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 7, verso 31 al 37. Evangelio según Marcos, versos 31 al 37. Voy a hablarte un mensaje que le hemos titulado Sordo y Tartamudo. Así le titulamos este mensaje, Sordo y Tartamudo. Marcos capítulo 7, verso 31, por favor. Muy bien. Dice la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oír y hablar es una enorme bendición. Otra vez alguien me contaba por ahí de un problema que tuvieron en una asociación así de tipo mafia, en donde tenían problemas porque la policía luego se enteraba de los ajustes de cuentas y los cobros que hacían, y necesitaban un cobrador de la mafia. Entonces enviaron a traer a un gigantón que era sordomudo, pensando en que si la policía lo atrapaba, pues no iba a revelar muchos secretos porque no podía comunicarse bien. Así que le trajeron a este gigantón y lo contrataron, y empezó este hombre a cobrar y empezó a visitar a los clientes, entre comillas, y resultó que a la primera semana había recabado $40,000 en la primera semana nada más. El problema es que no lo reportó a la mafia, nada más los cobró, pero no lo reportó. Entonces mandaron personas a cobrarle porque era un fraude a lo que él estaba haciendo a su organización, así que mandaron a cobrarle. Y empezó el problema de comunicación, que el hombre no podía hablar, no podía hablar, era sordomudo. Entonces dijeron: traigamos a alguien que conozca las señas para que sea el intérprete en el idioma en señas, a fin de que nos digan dónde está el dinero. Llegaron y le dijeron, le preguntaron a este hombre dónde estaba el dinero, y en señas le respondió, a través del intérprete en señas le respondió que no tenía la menor idea de lo que le estaban hablando. Y entonces el mafioso agarra una pistola, una 38, se la pone en la cabeza y le dice: ¿dónde está el dinero? Se le traduce el intérprete. Y entonces, con el miedo a que lo vayan a matar, empieza a decir: bueno, lo dejé en un parque central, tiene un árbol que está quemado, adentro del árbol está hueco, ahí lo escondí en una bolsa negra, está de abajo, si le escarba un poquito ahí lo van a sacar. Y entonces el intérprete dice que no tiene la menor idea de lo que le estás hablando, y que si tienes valor puedes apretar el gatillo. Yo creo que el asunto de no poder comunicarnos, no poder hablar ni oír, presenta muchos problemas en la vida. Pero en el reino de los cielos es todavía más grave no poder oír a Dios ni hablar las palabras de Dios. Si en la vida natural esto es un problema, en el reino de Dios de esto puede depender tu vida eterna. No es ligero, no es algo insignificante, es algo verdaderamente muy importante. Por esa razón debemos saber cómo tener los oídos abiertos para escuchar al Señor y tener una boca adiestrada para hablar las cosas que Dios habla. Es importantísimo esto. Ahora, en este sentido, una de las características del ministerio de Jesús es que Él abría los oídos a los sordos, para que oyeran, y abría también la boca a los mudos para que pudieran hablar. Es una de las características. Para eso fue ungido el Señor. Ahí en Lucas 4, cuando entró a aquella sinagoga y Él leyó y la unción de Dios estaba sobre de Él, Él mencionó estas características en su ministerio, que no se trataba solamente de ayudar físicamente a los seres humanos, sino de ilustrar algo que hacía espiritualmente en ellos. Jesús solía utilizar lo natural para ilustrar lo sobrenatural o lo espiritual. Es así que un día sanó a un hombre paralítico
y cuando dudaban de que Él tenía poder para perdonar o traer perdón de Dios al hombre, Él dijo: para que sepáis que yo tengo poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, hacía cosas naturales para ilustrar cosas espirituales. No quiere decir que no quiera hacer lo natural, ni tampoco quiere decir que solo quiera satisfacer lo natural, sino que Dios hace milagros naturales para ilustrar asuntos sobrenaturales y espirituales. En este sentido, la palabra nos menciona que sanó a un sordo y tartamudo. Es muy interesante lo que se menciona aquí. Primero que nada, tenemos que ver que Jesús viene de cierto lugar. A veces omitimos los viajes de Jesús, a veces omitimos qué estaba pasando el Señor. Y dice la Escritura: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. La verdad es que cuando leí eso me llamó la atención la descripción, y agarré un mapa y empecé a hacer el recorrido de Jesús antes de llegar a donde estaba el sordo mudo, o el sordo y tartamudo. Y entonces, al hacer el recorrido, son más de 30 kilómetros, lo que Él estuvo bordeando por una tierra de gentiles, no de judíos, por una tierra que Decápolis son 10 ciudades helenizadas o griegas, o de influencia griega. Y en este caso me llamó la atención que antes de llegar a donde estaba este hombre, el Señor hace un enorme recorrido y luego llegó. ¿Qué te enseña esto? Esto te enseña lo que el Señor tuvo que hacer para llegar a ti. ¿Sabes tú lo que Jesús tuvo que hacer para llegar a ti? ¿Sabes tú lo que Jesús tuvo que hacer para tocar tu vida? ¿Tienes idea de la importancia de la obra? Yo creo que no me estoy dando a entender correctamente. Te estoy hablando de la encarnación. Si tuvieras idea de la importancia y de lo que tuvo que recorrer haciéndose hombre para llegar a nosotros, habríamos de cuidar más atentamente nuestra salvación con temor y temblor. Habríamos de poner más atención a lo que hizo, porque Él no solamente se hizo hombre como algo mágico, sino que se despojó a sí mismo de toda su deidad, de toda su grandeza, de toda su gloria. Todo Dios dejó de ser Dios, es decir, el Hijo dejó de ser todo Dios para transformarse en un hombre, a fin de que como hombre alcanzara a tocarnos a nosotros. Bendigo a Dios por lo que Él hizo. Él se acercó a nosotros, Dios se acercó a ti pagando un alto precio. Y si tú valoras y eres consciente de lo que Él tuvo que hacer para acercarse a ti, entonces tú también serás consciente de lo que puedes hacer por acercarte a Él. Si Él dejó su cielo, tú puedes dejar tu tierra. Si Él dejó su deidad, tú puedes dejar tu terrenalidad. Si Él dejó lo que Él es en su integridad como Dios, yo creo que tú y yo podemos dejar de ser terrenales para transformarnos en hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Es mucho lo que Él hizo para acercarse. Créeme, esto no fue fácil. Es una región que caminando eran alrededor de 32 kilómetros caminando, que rodeó para llegar a un hombre. No fue fácil, pero llegó. ¿Qué haces tú cuando el camino se te vuelve demasiado largo? A veces la fe no es sencilla, a veces la fe no es corta, a veces Dios te marca un origen y un destino, y Dios te dice: desde este lugar te voy a llevar hasta este otro lugar, y toma un Simón, que es una vara movida por el viento, y dice: te voy a llevar a ser un apóstol, una roca para edificar la iglesia de Dios. Y llevarte desde allá hasta acá parece algo muy sencillo de decir, pero en el proceso, en el ínter, Dios tiene que alargar este trabajo, procesar al hombre, transformar sus emociones, golpearlo varias veces y provocar a ver cómo va a reaccionar, cómo va a responder, cómo va a actuar Dios, el hombre, de un lugar al otro, para ver si captó el proceso de Dios. Y en ese ínter muchos son llamados y pocos son escogidos. En ese ínter hay una descalificación. Así que si Dios tuvo que hacer tanto para acercarse a aquel sordomudo, yo te pregunto: ¿qué estás dispuesto a hacer tú para acercarte al propósito de Dios para tu vida? ¿Qué estás dispuesto a caminar, a trabajar? Si hay alguno aquí que el camino se le haya hecho largo, yo creo que tienes que decir: no importa, yo no soy de los que retroceden, yo no soy de los que se cansan, yo no soy de los que dan la vuelta. Mira, en este camino he visto cómo se van quedando ahí en el camino, lo he visto una y otra vez, pero no importa cuánto tiempo tardemos en llegar, ni con cuántas cicatrices lleguemos, el punto es que vamos a llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es un hecho, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. A como dé lugar, no retrocederemos. Así que no te canses, sigue andando. Ahora yo quiero que tenga reflexión en esto.